Como consecuencia, una buena parte de la iglesia ha llegado al punto de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Capítulo 6. La Iglesia, los amigos y su organización. La Iglesia Los Amigos tiene una atención especial hacia la formación de líderes con bases sólidas en el Evangelio de Cristo y también una gran sensibilidad para atender las necesidades sociales, conscientes de que ciertamente la Iglesia de Cristo debe proporcionar alimento para el espíritu, pero también para el alma y el cuerpo. Tema 6.1. Las 4 juntas anuales en Centroamérica. La que desde hace mucho tiempo atrás se conocía como Junta Anual Amigos de Centroamérica, llegó a convertirse en 4 juntas anuales: Junta Anual de Guatemala, Junta Anual de Honduras, Junta Anual de El Salvador y Junta Anual Amigos de Santidad de Chiquimula. Al mismo tiempo, se trabaja en la apertura de otra junta en Nicaragua, con lo cual en el futuro serán 5. Puede verse el gran fruto alcanzado por la visión de aquellos 2 colportores bíblicos del principio del siglo XX, Clark Buckley y Thomas Kelly. Tema 6.2. Los institutos bíblicos y las escuelas de los amigos. Las iglesias Los Amigos se hacen notar no solo por su labor misionera, también ayudan a los pueblos nativos como los Aymarás, los Shorty, etc., enseñándoles a mejorar sus cultivos y además por su labor en la enseñanza. Vemos en la historia que en cada región que se establecieron, una prioridad además de la enseñanza bíblica es la enseñanza secular en sus niveles básicos. El colegio bíblico. Desde el principio la iglesia Los Amigos se preocupó de realizar actividades para entrenar a los obreros en las Sagradas Escrituras. Todos los años se celebraban clases bíblicas especiales, pero siempre se sentía la necesidad de un estudio más formal y sistemático. En Bolivia, por los años 1965 a 1967, el colegio bíblico Berea había prosperado y se convirtió en instituto. Su programa interno comenzó a ofrecer bachillerato en teología y se habían establecido un buen número de centros de extensión para obreros cristianos. La creación de institutos bíblicos fue frecuente en los diferentes países de América, con presencia importante de los amigos. Hasta 1959 los directores habían sido misioneros, pero en ese año se nombró a Cipriano Copa como primer director nacional. En 1955 se fundó, además de las escuelas ya existentes, la Escuela Evangélica Amigos Jorge Fox, la cual se consideró de nivel secundario impartiendo los grados 5º y 6º. Historias similares vemos en casi todos los países donde se establecieron misiones de los amigos. En Perú, en febrero de 1970, se inició el Instituto Bíblico de Extensión como parte del Instituto Bíblico Patmos. Debido a la necesidad de una preparación teológica de nivel superior en Guatemala, el 5 de junio de 1985 se fundó el Seminario Teológico Cuáquero, como dependencia de la Junta Anual Amigos de Santidad en Chiquimula. En este se comenzaron a impartir varias carreras, incluyendo todos los niveles académicos hasta maestría y doctorado. En él se han logrado muchos graduados de diversos niveles. Tema 6.3. Los avivamientos de los amigos. En 1902, antes del avivamiento de Azusa de 1906, salieron varios misioneros a África y América. Esto fue fruto de un mover del espíritu en los corazones de jóvenes y señoritas que sintieron el ardiente deseo de servir a Dios en los lugares más remotos. Pocas iglesias han dejado una huella tan profunda a través de sus misioneros. En 1918 hubo otro avivamiento, originado en un colegio de niñas. 4 alumnas del colegio comenzaron a orar fervientemente por un avivamiento, hasta que Dios les dio el más grande de todos. El avivamiento comenzó en un culto celebrado en una gran galera de palma, en el sitio donde se encuentra el tabernáculo de Chiquimula, en Guatemala. Duró 3 meses en potencia, pero sus efectos sobre el crecimiento de la iglesia duraron muchos años. Los servicios en ese tiempo estaban llenos de oración. Raras veces fue necesario predicar algún sermón. Uno de los efectos más notables del avivamiento fue la convicción y confesión de pecados. Las deudas viejas se comenzaron a pagar, objetos prestados fueron devueltos, las joyas de las mujeres vanidosas eran destruidas, lo mismo que los cancioneros mundanos. Todos aquellos pecados que impedían la bendición eran confesados.
El 5 de septiembre de 1933 comenzó en Chiquimula una campaña que había sido precedida por mucha oración. Hubo actividades de oración en todas las escuelas, así como en la misión y en la iglesia. Primeras indicaciones de bendición fueron en el colegio de varones, cuando 8 de ellos buscaron al Señor. Pronto comenzó la bendición de igual manera en la escuela de niñas. La conducta y espíritu en las escuelas fue cambiado inmediatamente. También experimentaron una serie de sanidades. En 1956 hubo otro avivamiento y crecimiento espiritual en las iglesias, experimentando por varios años un aumento en su membresía. En Zacapa, en Quesaltepeque, Concepción, Morales, Puerto Barrios, Anguiatú y otros grupos. Pero el más grande avivamiento fue experimentado en Chiquimula, cuando la presencia de la exmonja doctora Carmen de Torres en la iglesia de Chiquimula causó revuelo en toda la ciudad, impactando especialmente a la juventud. En el Instituto Normal para Varones se llegó al grado de suspender las clases para estar en las actividades causadas por el avivamiento. Tema 6.4. La obra radial. En noviembre de 1963, el misionero Roberto Gilmore presentó a la Comisión Permanente la propuesta de fundar un programa radial para los amigos. Esta idea fue recibida con agrado y se comenzó con la formación de un comité. Durante el siguiente año se construyeron los estudios y se obtuvo el equipo más indispensable y básico para grabar los programas. El 1 de abril de 1966 inició con un programa diario, Volviendo a Jesús. Este programa ha llegado a transmitirse en muchas emisoras de radio a la vez y en diversos países, tales como Guatemala, Honduras y Bolivia. El empuje que el programa Volviendo a Jesús dio al campo Amigos fue muy grande. Desde el año 1902 hasta 1965 se habían organizado en todo el campo 60 iglesias, o sea, a un ratio aproximado de una iglesia por año. Y desde la fecha de fundación de este programa en abril de 1966 hasta 1970, en 4 años el campo Amigos llegó a contar con 100 iglesias organizadas. Esto indica que el programa radial Volviendo a Jesús produjo un aumento de 40 iglesias en solo 4 años, o sea 10 iglesias por año. En la Junta Anual de noviembre de 1967, un pastor testificó públicamente que si no fuera por el programa Volviendo a Jesús, en su iglesia no habría ni uno. Eso indica la enorme importancia de los ministerios radiales. Tema 6.5. Membresía de los amigos en todo el mundo. Se entiende que las cifras de esta estadística no indican el número de creyentes de los amigos, sino el número de aquellos que son miembros de una junta mensual, ya que hay lugares en donde la membresía es mucho menor que su número de creyentes. Un ejemplo de esto es Guatemala, en donde su membresía aproximada de 8.308, mientras que el número de creyentes llega a más de 26.262 en el año 2001. En el año 2000, total de miembros a nivel mundial, 287.920. Total probable mundial de creyentes, 1.141.242. El primer lugar en membresía lo ocupa Kenia, en África, y el segundo Estados Unidos, México y Colombia están muy abajo. La lista total de países con presencia de amigos era de 49 hasta el año 2000. Procedentes de los amigos primitivos, los cuáqueros, se derivan en 4 ramas: conservadores, ortodoxos, liberales y evangélicos. Sus principales ramas son 3: Ixchitas, Wilburitas y Guernillitas. Tema 6.6 del autor del libro fuente. Edgar Amílcar Madrid Morales, cuáquero de tercera generación, es un intelectual nato y polifacético, inventor, catedrático y supervisor jubilado de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con 8 premios y homenajes de la misma, con una amplia gama de estudios académicos, licenciaturas, maestrías y doctorados, galardonado por la Universidad de Guatemala y el Gobierno de la República. Actualmente es rector ad honorem del Seminario Teológico Cuáquero de Chiquimula, Guatemala, superintendente general de la Junta Anual de Iglesias Evangélicas Amigos de Santidad, ex secretario general de los Amigos Latinoamericanos y gerente de la estación educativa evangélica Radio Verdad. Capítulo 7. Las otras iglesias, fuera de las doctrinas fundamentales de Cristo. Población mundial aproximada:
7.000 millones. 32.8% de la población mundial es cristiana. 2.296 millones. De estos 7.8% son protestantes o evangélicos, generalizando, o sea, 546 millones. En el mundo existen aproximadamente 2.300 millones de cristianos en general, una tercera parte de la población mundial. Aunque se les respeta a todos, podemos ver que la mayoría de esta población está agrupada en iglesias que se han apartado de una o varias doctrinas fundamentales de Cristo, con evidencia bíblica e histórica. Esto es finalmente lo que determina su verdadera identidad. Autocalificadas de este modo, nos quitamos la responsabilidad de señalar quiénes sí y quiénes no son de la Iglesia de Cristo. Su propia doctrina es lo que los califica. No hay objeción en cuanto a las diferentes doctrinas no fundamentales que se practican de diversas formas, si no comprometen la salvación o destruyen alguna doctrina fundamental. Esto es principalmente diferencia en la liturgia. Las doctrinas fundamentales y que comprometen la salvación son: primera, Cristo es Dios y la Biblia es la máxima expresión de autoridad y revelación divina. La suma de su palabra es la verdad absoluta. Salmo 199, 190. Por tanto, lo que dice la Biblia es dicho por Dios y nada ni nadie está por encima de Él ni de su palabra. Segunda, Cristo como Dios encarnado, muerto en la cruz y resucitado para salvación de la humanidad. Tercera, Cristo es Salvador, es sanador, es libertador, es la verdad. Viene por segunda ocasión. Todas las iglesias que comparten estos principios fundamentales, sean de la denominación que sean, participan de la Iglesia de Cristo. Si alguna objeta, anula, contradice o no cree alguno de estos principios, por este hecho pierde tal privilegio, no porque otros se lo nieguen. Factores que determinan por sí mismas su posición, el alejamiento de estos principios. Las iglesias que ponen por encima de la Biblia la palabra del hombre. No basta con citar la Biblia, debe otorgarle su supremacía como palabra de Dios y obedecerla. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 5:29. Las tradiciones de hombres no tienen mayor ni igual autoridad que la Biblia. Las tradiciones solo valen si están diciendo lo mismo que la Biblia. Si se dice ser Iglesia de Cristo, ha de tener a Cristo como cabeza y seguir su evangelio. Quien agrega otro evangelio u otras palabras o las quita, entra además en maldición, será anatema, borrado del libro de la vida. Así nos dice Gálatas 1:8-9 y Apocalipsis 22:18-19. Si su máxima autoridad no es Cristo, sino un hombre, un héroe, un filósofo o una persona santa, será entonces iglesia o seguidor de ese personaje, no de Cristo. Si no cree que Cristo es Dios, no es parte de la Iglesia de Cristo, aunque así se anuncie. Tampoco es Iglesia de Cristo si comparte sus altares con diversos dioses o filosofías. En resumen, para la mayoría de los cristianos, el cristianismo es solo una religión. Pero el cristianismo real, auténtico, es más bien una forma de vida, y su evidencia es que cambia vidas. El que robaba ya no roba, el que mentía ya no miente. Manifiesta su fe, su amor, su paz, su gozo. Gálatas 5:22-23, Efesios 4:28-29. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Juan 13:35. Nadie tiene que señalar a sus semejantes por su fe, por sus frutos, por sus actos, se señala a sí mismo. Y esto vale a nivel institucional y a nivel individual. La religión que no cambia vidas para bien no sirve. Capítulo 8. Los reedificadores contemporáneos. Estos hombres y mujeres son los de mayor prestigio hoy, al menos los más conocidos. La evidencia es que han sido personas que han acercado a miles y hasta millones de personas a los pies de Cristo. Les han enseñado a leer la Biblia, a orar, a conocer a Dios. Ante la imposibilidad de citar y honrar a todos los siervos que invirtieron su vida en servir a Cristo y a su iglesia, pondremos solo unos pocos que podrían a su vez ser representativos de su país. Aún a ese nivel, también es difícil elegir a uno solo, habiendo muchos.
Disculpen si no he puesto al que considera usted el más representativo. Me es imposible conocerlos y calificarlos a todos correctamente. Así que estos son solo un ejemplo. Billy Graham, Estados Unidos, 1918 al presente. Es considerado el evangelista con mayor alcance para predicar el evangelio a millones de personas. Muy aceptado por la mayoría del pueblo evangélico, aún por anglicanos, católicos y ortodoxos, pero para otros ha resultado polémico por su posición de procatólico, antijudío y anticomunista, aunque él procura mantenerse centrado, como amigo de todos, pero sin compromisos radicales en uno u otro sentido. Lo importante de la carrera de Billy Graham es que ha llevado el evangelio a millones de personas en gran cantidad de países por varias décadas. No hay un evangelista que le supere en este sentido. Muchos siervos prominentes fueron convertidos alguna vez por sus prédicas, aún a través de la televisión, extendiendo su fruto. Tema 8.2. Alejandro Ruiz Muñoz, México, 1921-2003. Hijo de un matrimonio bautista, Alejandro Ruiz llega a ser uno de los principales obispos de la Iglesia Metodista. Traductor de la Biblia a diferentes lenguas autóctonas, un hombre interesado en que la Biblia llegara hasta el último rincón de todas las etnias de México. Con el obispo Alejandro Ruiz Muñoz renació un espíritu de cooperación en todos los niveles de trabajo de la denominación. Fue reelecto por 3 periodos consecutivos al episcopado. En ese tiempo hubo logros importantes a nivel nacional. Don Gonzalo Báez Camargo, otro de los pilares del Evangelio en América Latina, contemporáneo y prácticamente del mismo nivel que el obispo Ruiz, también metodista, escribe que este siervo de Dios era un hombre sencillo, gran dirigente, juicioso y práctico. Entre sus múltiples actividades fue profesor de varias instituciones teológicas. Tareas en apariencia comunes, pero que en conjunto muestran su fidelidad, amor a las almas y dedicación de su vida al servicio de Cristo y su Evangelio. No es el emblema único, pero sí es un emblema muy representativo de los hombres de Dios en México. Tema 8.3. Otoniel Ríos Paredes, Guatemala, 1927-1998. Guatemala, como otros países, tiene muchos siervos de Dios que podrían calificarse como reedificadores de la Iglesia por sus enseñanzas y su anhelo de ver a la Iglesia de Cristo fuerte y triunfante. En representación de estos ponemos al doctor Otoniel, aunque polémico para algunos en su doctrina, realmente un siervo de Dios que enseñó a miles de discípulos y del que surgieron docenas de maestros de alto nivel. Su énfasis fue el estudio de la palabra, la alabanza renovada y la preparación de la Iglesia para ir con Cristo. Por este esfuerzo en la enseñanza de la palabra de Dios, se multiplicaron miles de iglesias por muchos países. Un ejemplo de comunión con Dios basado en el estudio y la oración a un nivel que le produjo grandes experiencias para él y los que estuvieron cerca de él. Tema 8.4. Ignacio Guevara, Colombia, 1913-2011. ¿Cómo le ha ido en estos ya 98 años, ya caminando en el 98, no, pastor? Ya estoy caminando en los 98. Es posible que llegue a los 100. No, ¿cómo no? Estaría muy contento de llegar a los 100, pero no en una silla de ruedas. Cuando los cristianos retomen el propósito, la palabra se abrirá y veremos ese plan diseñado por Dios para la eternidad. Por eso oro y palpita mi corazón al ver que cada grupo desarrolla el propósito eterno. Este fue su pensamiento y forma de ver el Evangelio para Colombia. Niño de la calle durante 5 años, durmiendo cubierto solo con papel periódico, comiendo desperdicios de la basura, hasta llegar a ser uno de los hombres más representativos del Evangelio en Colombia. Y viví en Bogotá 5 años en las calles, durmiendo en los andenes, en una cueva detrás del circo de Santa María, arrancando avisos de las paredes, haciendo rollos de papel, y allí vivíamos como ratas en aquellas cuevas. Y buscábamos comida, a veces cuando abrían la plaza entrábamos. Y aún por los gobiernos, oro por los médicos, oro por distintas personas para que haya un cambio en la nación y haya un avivamiento del espíritu, que es la única solución al problema de la sociedad humana, no solo en Colombia, sino en todas las naciones.
uno de los hombres más representativos del Evangelio en Colombia, fundador de cientos de iglesias, una de las más grandes en Medellín, con cerca de 9.000 personas, fundador de la Misión Panamericana, el primer programa de radio evangélico, y muchos logros más para el reino de Dios. Hombre humilde, cuyo único propósito era servir a Dios, logró cosas que nadie podía imaginar. Yo no busqué estar donde he llegado, solo he querido servir al Señor y a los demás grupos. Estamos muy fuera del propósito de Dios. Por eso Él nos está fluyendo. Efesios 1:4 dice que nos escogió desde antes de la fundación del mundo, no para formar denominaciones, sino con el fin de que fuéramos limpios y sin mancha delante de Él. Tema 8.5. Carlos Alberto Anaconda, Argentina, 1944 al presente. Para algunos es el Billy Graham hispano. Siendo un próspero hombre de negocios, Dios lo llamó y lo levantó como evangelista de su reino, y como tal, ejerce su ministerio desde el año 1981. Comenzó su ministerio predicando en la década de los 80 en las villas de emergencia del Gran Buenos Aires. Su mensaje ha sido oído por multitudes de personas de distintas razas y condiciones sociales de los 5 continentes. Se estima que varios millones de personas tomaron la decisión por el Señor Jesucristo en sus cruzadas. Actualmente vive en la ciudad de Buenos Aires y preside el equipo Misión Cristiana Mensaje de Salvación de la Unión de las Asambleas de Dios y es miembro de la Iglesia en Buenos Aires, de su página oficial. El presentar algunas figuras representativas es más para complacer a la naturaleza humana, que necesita un referente de carne y hueso como ejemplo, que sí es posible vivir la vida cristiana a plenitud, ofreciendo un alto servicio a la comunidad, a la iglesia, a Dios. Sin embargo, hay un gran número de personajes, verdaderos cristianos también, en algunos casos quizá a un nivel espiritual aún más alto que los aquí citados, pero que permanecen en el anonimato. Porque el cristiano no busca la gloria y el reconocimiento para sí, busca la salvación de las almas, busca la gloria de Dios y agradarle a Él más que a los hombres. Pregunta Dios a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Por qué estás enojado? Responde Elías: los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a tus profetas, y solo yo he quedado. Tranquilo, Elías, le responde Dios. Tengo por aquí a 7.000 como tú, que no han doblado rodilla ante los dioses falsos. Parafraseando Primera de Reyes 19. Elías pensaba que era el único, porque no veía a nadie más. Pero hay muchos siervos de Dios fieles que no se promocionan, por ello se ven más otros.